¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Ahora sí. Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos a la primera clase del módulo electivo de Biología de Puntaje Nacional. Me gustaría saber si se escucha bien. Ya, compruebo que se escucha bien. Hola a todos los que están saludando. Yo no sé cómo está allá en sus ciudades o en sus casas, pero aquí en Santiago hace un calor tremendo. Así que no sé si qué me cuentan cómo está el clima por allá antes de empezar. Ya, aplicando lo que vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Imagínense el calor que va a hacer en Venus, en el planeta Venus, por supuesto. Ya, entonces, la clase de hoy vamos a ver mucha materia. Esta clase es súper importante, puesto que es una de las primeras de las que la gente le tiene miedo, que es sistema nervioso. Y nosotros vamos a ver el sistema nervioso completo y también el tópico de estrés y toxicomanía en una sola clase. Esto generalmente en el colegio se enseña en 2-3 meses. Yo lo enseño particularmente en 4 clases. Sin embargo, lo vamos a ver todo en 1 hora y media. Así que vamos a tratar de pasar muy rápido ciertos temas. Vamos a tratar de abarcar toda la materia. Y vamos a hacer algunas cosas entretenidas. Ojalá hayan podido leer en el Facebook de Biología que traten de ver esta clase en un lugar donde puedan cerrar las cortinas o para que puedan quedar un poco más oscuros cuando yo se los diga, puesto que vamos a hacer una demostración bien bonita acerca de lo que es el sistema nervioso. Así que vamos a empezar. Acá en esta clase la tenemos dividida en 4 partes distintas. Vamos a hablar la primera parte de la fisiología celular del sistema nervioso, puesto que es imposible entender el sistema nervioso si no entendemos cómo funcionan las células que lo componen. Posteriormente vamos a hablar del sistema nervioso central, que este es uno de los puntos un poco más densos. Después vamos a hablar del sistema nervioso periférico, tanto la vía sensitiva, las vías sensoriales, las vías motoras y el sistema nervioso autónomo. Y finalmente vamos a hablar de estrés y drogas. Bien rápidamente nos vamos a saltar algunos puntos más bioquímica. Así que vamos a empezar al tiro, ¿ya? Vamos a empezar a hablar de la fisiología celular del sistema nervioso y vamos a tratar de ir lo más rápido que podamos. Así que, de todas maneras, si pierden el hilo en algún minuto, recuerden que esta clase queda grabada y la pueden revisar después. Lo esencial de entender en el sistema nervioso es el concepto de respuesta. Aquí nosotros podemos ver un gatito muy bonito, acostado, igual de estresado que todos nosotros, jugando con un peluche. Y si nosotros lo llegamos a asustar, vamos a tener este mismo gatito, pero esta vez que está erizado, que tiene las uñas afuera y que pone la cara más feroz que pueda poner siendo un cachorro. Entonces, la gracia del sistema nervioso es que es un sistema, como vamos a ver más adelante, que permite integrar adecuadamente la información externa, procesarla y devolver una respuesta acorde a ella. Por lo tanto, las preguntas que hay que hacerse acá, antes de entender el sistema nervioso, es cómo pueden retirar su mano cuando se golpean con algo. Otra pregunta es cómo pueden hablar. ¿Cómo puedes reconocer a tu familia y amigos por su rostro, por ejemplo? ¿Cómo puede funcionar tu cuerpo de manera autónoma, sin que tengan que recordar que tienen que utilizar movimientos peristálticos para la digestión, que tienen que realizar contracciones diafragmáticas, etcétera, para respiración, etcétera? ¿Cómo pueden moverse, caminar, etcétera? ¿Cómo pueden recordar eventos pasados? ¿Cómo puedes ver, escuchar y sentir? ¿Qué es la transducción? Entonces, muchas de estas preguntas se contestan utilizando el sistema nervioso.
Y el sistema nervioso es un término que nos agrupan distintos aspectos o distintos, entre comillas, subsistemas que tienen una funcionalidad en común, que es, como yo les decía anteriormente, comunicar el medio externo con el interno y proporcionar las respuestas adecuadas a dichos estímulos. A modo de organización, el sistema nervioso lo podemos dividir en dos grandes porciones, en ese sentido, en un sistema nervioso central, abreviado como SNC, y un sistema nervioso periférico, que es el SNP. Además, el sistema nervioso periférico lo podemos dividir en una rama autónoma, que no está bajo nuestro control, y una rama somática, que sí está bajo nuestro control. Y a su vez, el sistema nervioso autónomo lo podemos dividir en una división simpática y en una división parasimpática. El concepto más importante, al igual que con el sistema endocrino, es el de integración sistémica, puesto que gracias a toda la información que transmite el sistema nervioso periférico, tanto de manera interna como del medio externo, hacia el sistema nervioso central, el sistema nervioso central puede elaborar una determinada respuesta y devolver una acción que sea acorde con el estímulo que está provocando dicha respuesta. Por lo tanto, un esquema que ustedes no pueden dejar de integrar cuando están hablando del sistema nervioso es este que está acá. El concepto de CER significa centro elaborador de respuesta. El centro elaborador de respuesta, acá no aparece muy bien en la transmisión, pero en este cuadradito dice sistemas y aparatos. El centro elaborador de respuesta envía una eferencia, que son todas las informaciones que mandamos desde nuestro centro elaborador de respuesta hacia un órgano diana, que en este caso son sistemas y aparatos, con lo cual vamos a conseguir un efecto. Y este efecto va a generar un feedback por vías que son aferentes, es decir, que van hacia el centro elaborador de respuesta, y con eso el centro elaborador de respuesta puede modular la diferencia nuevamente sobre los sistemas y aparatos. Es ese el esquema de funcionamiento que hay que regir en el sistema nervioso. En este caso, el centro elaborador de respuestas, como vamos a ver más adelante, esencialmente son dos áreas del sistema nervioso central. Puede ser el encéfalo o puede ser la médula espinal propiamente tal, como vamos a analizar más adelante. A modo bien general, el origen del sistema nervioso, recordemos que es de la hoja embrionaria ectodermo, y desde el ectodermo se diferencia una túnica, a la cual nosotros vamos a llamar neuroepitelio, que viene desde el neurodermo, que es la hoja que va a generar el sistema nervioso, que acá podemos observar. Este neuroepitelio después va a sufrir una serie de diferenciaciones, principalmente hacia dos líneas celulares, hacia los neuroblastos, que van a formar las neuronas, y los glioblastos, que van a formar después las células de la glía. Y por supuesto, tanto los neuroblastos como los glioblastos tienen que madurar y diferenciarse para establecer las complejas conexiones que ya conocemos un poco. Ahora hablemos de la neurona, que es la célula esencial del sistema nervioso. La neurona es una célula muy diferenciada. Existe una población promedio de neuronas cerca de 10 elevado a 12, o sea, es un número considerable. Lo importante es que esta es una célula que está especializada en generar y transmitir potenciales de acción en forma de impulsos nerviosos. Entonces, cosas también un poco de contexto histórico. La neurona fue descrita por primera vez por el científico que está acá, que es Santiago Ramón y Cajal, y el cual hizo este dibujo acerca de una túnica cerebral particular que vamos a analizar después. Lo importante de entender es que las neuronas no están aisladas en el sistema nervioso, sino que están íntimamente asociadas a lo que es las células de la glía, que ya los vamos a profundizar. Y otro concepto importante es que hasta el día de hoy no se ha podido evidenciar con claridad si es que existe duplicación de las neuronas. Por lo tanto, se asume que viven en G0 de las etapas del ciclo celular. Se sabe que a veces las neuronas pueden llegar a replicar segmentos que han sido dañados, como por ejemplo cuando se corta un axón. Sin embargo, la conexión como tal, aunque se restablezca el axón, no se vuelve a establecer. Y eso es algo bien importante. Vamos a ir por parte, y la glía la vamos a definir un poquito más adelante, por eso partimos con la neurona primero. Y hay que ser característico en que no toda la glía es de soporte, sino que tienen distintas funciones
todos súper importantes dentro de la dinámica del sistema nervioso. Hablemos un poco de citología neuronal. Esto significa que vamos a hablar de algunas características de la neurona como tal. Como preguntan un poquito adelantado, neuroglía es lo mismo que células gliales o células de la glía. ¿Ok? Entonces, la neurona, acá tenemos distintas zonas bien diferenciadas. Tenemos el cuerpo neuronal, tenemos una especie de cola que nace desde la neurona y tenemos una terminal con forma de ramas, ¿no es cierto? Ahora, siendo un poco más específico, el soma, que es esta zona de acá, equivale al cuerpo celular o al citoplasma, la principal distribución del citoplasma de la neurona, y desde el citoplasma van a emerger una serie de prolongaciones que reciben el nombre de dendritas. Por supuesto vamos a encontrar su núcleo, y alrededor del núcleo es posible encontrar, que en este diagrama no está escrito, unos puntitos que es retículo endoplasmático rugoso, pero en forma más compacta, no con la forma típica, que recibe el nombre de cuerpos de Nissl, N-I-S-S-L. ¿Qué es retículo endoplasmático rugoso? Después, en esta zona, hay una forma de cono, que se denomina cono de arranque axónico, y desde el cual emerge esta prolongación que equivale al axón. Entonces, este axón es importante que en este esquema está recubierto de unas estructuras que están en rojo, que se denominan células de Schwann o Schwann, que forman una estructura que se llama vaina de mielina. Esto es análogo a un cable, entonces tienen que hacer tienen que hacer la analogía con un cable, la manera más fácil de entenderlo. Entre medio de cada una de las células que están acá, podemos observar unos espacios que son los nodos de Ranvier. Y finalmente, esta terminal axónica, que antiguamente recibía el nombre de telodendrón, actualmente se llama terminal axónica, y que cada terminal axónica tiene un botón sináptico o una terminal sináptica. ¿Ok? Este es el típico ejemplo de una neurona multipolar que caracteriza, por ejemplo, las vías motoras. Aquí nosotros también podemos clasificar las neuronas por la forma que puedan tener. Tenemos neuronas bipolares, como pueden ver tiene dos prolongaciones y dos polos. Neuronas multipolares, en las cuales tiene una prolongación principal y una serie de prolongaciones menores. Y aquí están las neuronas pseudo-unipolares, que tienen un solo polo, pero es muy cortito, y de aquí nacen dos prolongaciones principales. Aquí, por ejemplo, tenemos las neuronas multipolares características de las vías motoras, y acá tenemos las neuronas pseudo-unipolares características de las vías sensitivas. Les voy a pedir por el chat que no vayan dando tanta información por ahora, puesto que si metemos información que vamos a hablar más adelante en la clase, lo único que vamos a hacer es que para los que están aprendiendo, los confundamos. Por lo tanto, vamos a ir paso por paso para ir entendiendo. ¿Ok? Estas son fotografías en las cuales se utiliza un anticuerpo llamado beta-tubulina o anti-beta-tubulina. Y aquí pueden ver lo bonito que es esto. Fíjense que esta prolongación se tiñe más intensamente, y esto significa que esto es el axón como tal. Y todo esto que está acá son dendritas. Y este es el soma neuronal. Esto es una neurona que se llama neurona piramidal. Una de los tipos de neuronas piramidales, pero no nos vamos a enredar en eso. Que pueden ver que tienen prolongaciones aquí y pues tiene una prolongación principal acá. Y aquí hay otra neurona piramidal también, tenida con otro tipo de anticuerpo, que muestra una prolongación acá y otras prolongaciones más largas desde el soma. Esto es para principalmente que vean que en realidad las neuronas existen. A mí, por lo menos, cuando estudiaba biología, me costaba creer a veces las cosas, y cuando veía las tinciones como tal, ahí ya me convencía un poco más que existían. Ahora sí, vamos a entrar a la neuroglía. Cuando nosotros hablamos de neuroglía, glía viene de pegamento, y neuro, por supuesto, se refiere a las neuronas, y ahí viene el término antiguo que se asociaba al pegamento de las neuronas, que era lo que está entre medio de cada neurona. Aquí pues tienen una neurona como la que acabamos de hablar, y distintas células que están cerca de la neurona. Como bien decían,
a términos muy generales, son células de soporte neuronal con distintas funciones cada una y son 1000 veces más abundantes que las neuronas, es decir, 10 elevado a 13. Y son indispensables para la actividad neuronal. Incluso algunas células de la glía sintetizan neurotransmisores que le entregan a las neuronas para que las utilicen. Entonces, los que vamos a hablar están los astrocitos, que los vamos a caracterizar, las células de Schwann, los oligodendrocitos, las células ependimarias y la microglía. Son todas igual de importantes y vamos a ver que son cosas muy fáciles y que muchas veces se complican en vano. Vamos a partir hablando de las células que forman la vaina de mielina, que son las células de Schwann y los oligodendrocitos. Son células de revestimiento axónico, van a formar esta estructura que es la vaina de mielina. Y una cosa interesante, y que no se pueden olvidar, es que los oligodendrocitos los vamos a encontrar exclusivamente en el sistema nervioso central, como la fotografía que está acá, y tienen como característica que recubren varios axones. Mientras que las células de Schwann las vamos a encontrar exclusivamente en el sistema nervioso periférico. Y, como les decía, lo importante es que los oligodendrocitos, un oligodendrocito puede recubrir varios axones distintos, y una célula de Schwann recubre un solo axón, como pueden ver acá. Esto es una célula de Schwann y esta es otra célula de Schwann. Y acuérdense que aunque les pueden haber dicho que puede que todos los axones sean mielinizados, en el ser humano y en muchas otras especies, no todos los axones son mielinizados. Y un ejemplo bien conocido son ciertas fibras que transmiten el dolor, que no son mielinizadas y por eso son lentas. Ahora, hablando un poco de la vaina de mielina, que nadie habla de la vaina de mielina, es una estructura que aísla corrientes iónicas, es como la recubierta de plástico de un cable. A esto se le llama en el colegio conducción saltatoria. Esto significa que tengo varios nodos de Ranvier y el impulso viajaría de esta manera. Pues se sabe que eso no ocurre así. Eso es una manera docente de explicar cómo pudiese transmitirse el potencial. Y lo importante es que en los nodos de Ranvier, que miden aproximadamente 1 micrómetro, este es un paper muy bonito, que salió en 2011 en la revista Neuron, en los cuales se utilizaron distintos anticuerpos fluorescentes para principalmente identificar si es que la zona de los nodos de Ranvier eran distintos o no. Y se descubrió que en las zonas del nodo de Ranvier existen gran cantidad de concentración de canales de potasio. Y como vamos a ver más adelante, la presencia de canales de potasio hace que ese territorio esté mucho más repolarizado y eso significa, o hiperpolarizado, y eso significa que es mucho más difícil gatillar un impulso nervioso. Por lo tanto, el impulso nervioso va a tender a saltar ciertas zonas donde no puede realizar un impulso tan fácil. Y eso se llama transmisión de potencial electrotónico. Eso es para que lo tengan más o menos en consideración cuando entren a la universidad. Siguiendo con los astrocitos son células de soporte, nutrición y mantención neuronal. Es decir, se comen los detritos celulares, que son los restos de cosas que botan las células, las nutren y las ayudan a vivir y las afirman, etc. Cosas importantes de esto es la mezcla entre los astrocitos, entre ciertas prolongaciones de los astrocitos y un endotelio capilar continuo que va a formar una estructura que se llama barrera hematoencefálica. Y esta es una barrera crucial para la supervivencia del sistema nervioso, puesto que aísla el compartimento intravascular con el sistema nervioso. Y por eso hay, por ejemplo, fármacos o ciertas sustancias que no cruzan la barrera hematoencefálica, por lo tanto no llegan al sistema nervioso. Y un buen ejemplo de eso son los antihistamínicos, en los cuales los antihistamínicos de primera generación, como la clorfenamina, sí cruzan la barrera hematoencefálica y por eso da sueño, mientras que los antihistamínicos de segunda generación, como por ejemplo la loratadina o la desloratadina, no cruzan la barrera hematoencefálica, por lo tanto se asume que no tienen los efectos que tiene la clorfenamina. Y existen dos tipos distintos de astrocitos: los astrocitos fibrosos, que tienen, como ustedes pueden darse cuenta, forma de varias fibras, y los protoplasmáticos, que son un poco más secos. O sea, perdón, leí justo lo que escribió una vez, me disculpo. Muchas gracias por el comentario.
son un poco más gruesos, a eso me refería. Y la microglía es súper fácil de entender, puesto que son macrófagos que se diferenciaron y tienen la misma función que tienen todos los macrófagos, pero defender el territorio del sistema nervioso central. Y tienen esta forma, tienen un núcleo y muchas prolongaciones con los cuales se pueden activar con distintos elementos. Como por ejemplo neuronas dañadas que liberan radicales oxidantes, astrocitos activados, la presencia de virus y bacterias, la presencia de células muertas, algunas toxinas, etc. Y finalmente las células ependimarias forman unas estructuras dentro de otras estructuras que tiene el sistema nervioso central, que son los ventrículos cerebrales. Los recubren y forman unas estructuras que se llaman plexos coroideos. Y la gracia de los plexos coroideos es que producen el líquido cefalorraquídeo, que es fundamental para la estructura del sistema nervioso central. La pregunta del millón: ¿qué sería un sistema de cables como el que estamos viendo si estos cables no se pueden conectar entre sí? Antes de decirles la respuesta a esa pregunta, les voy a dar una pequeña información acerca de la vocación de servicio. La vocación de servicio es algo que se lleva en la sangre. Transfórmense en un aporte al bienestar de la sociedad, postulen a enfermería en la U Mayor y tomen una decisión a futuro. Más info en www.umayor.cl. Entonces, volviendo a la pregunta, si es que no tuviésemos la manera de conectar un sistema de cables, no funcionaría. Por lo tanto, la conexión de cables del sistema nervioso se llama sinapsis. Y sinapsis, se nos salió un gallito, simplemente significa comunicación o conexión. ¿A alguien le quedó alguna duda con lo anterior antes de seguir? A ver, la microglía les quedó claro, aparentemente el problema es con las células ependimarias. Dentro del encéfalo hay cavidades que están ocupadas, que no tienen materia del sistema nervioso central y son verdaderos espacios, y esas cavidades se llaman ventrículos cerebrales. Existen 4 ventrículos cerebrales, el cuarto, el tercero y 2 laterales. Y lo importante es que dentro de estas cavidades hay un epitelio, como el que vimos en el módulo común, que recubre estas estructuras que se llaman células ependimarias. Y estas células ependimarias se organizan con ciertos capilares y se especializan en formar unos plexos que se llaman plexos coroideos, que son una estructura que se encargan de generar líquido cefalorraquídeo. Ahora sí, siguiendo con la sinapsis, la gracia de la sinapsis es transmitir un potencial de acción con el objetivo de generar una respuesta. Y hay 2 tipos de sinapsis: sinapsis eléctrica y sinapsis química. También podemos hablar de tipos de sinapsis según conexión. Por ejemplo, si es que el axón llega directamente a una dendrita, que son en muchos casos el típico ejemplo, tenemos una sinapsis axodendrítica. Por ejemplo, si es que el axón llega al soma de otra neurona, sinapsis axosomática. Y si tenemos, por ejemplo, una neurona reguladora de otra neurona, tenemos una sinapsis que llega desde el axón a otro axón, en cuyo caso se va a llamar sinapsis axoaxónica. Es un juego de palabras, básicamente. Y ahora, la gracia de la sinapsis eléctrica y la química, que son los 2 tipos que existen, es que la sinapsis eléctrica, la característica, hay cosas bien importantes. Yo tengo la membrana de la neurona presináptica y postsináptica y las voy a pegar. Y están en íntimo contacto. Y este íntimo contacto también está mediado por unas estructuras que se llaman gap junctions, que son uniones comunicantes. Esto significa que son verdaderos túneles formados por conexones y conexinas, en los cuales el potencial de acción que viene desde la neurona presináptica, que son corrientes iónicas, como vamos a ver más adelante, se transmite de la neurona presináptica a la postsináptica a través de los gap junctions. La característica de esto es que como estos son tubos, el impulso se puede devolver, por lo tanto es bidireccional. En cambio, la sinapsis química, no hay un contacto entre la neurona presináptica y postsináptica, sino que hay un espacio que se llama espacio intersináptico.
En esta sinapsis, la neurona presináptica libera unas moléculas que van a generar un efecto en la neurona postsináptica. Estas moléculas se llaman neurotransmisores. Y la neurona presináptica excita estos neurotransmisores con distintas señales y después la postsináptica capta estos neurotransmisores y genera una respuesta específica. Y por supuesto, no crean que es tan fácil de voy a estimular una neurona y libero neurotransmisores, sino que requiere corrientes especiales como corrientes de calcio, que las vamos a ver más adelante. En general, si hablamos de grupos de neuronas, hay grupos de neuronas que usan sinapsis eléctrica y grupos de neuronas que usan sinapsis química. La mayoría de las neuronas ocupa sinapsis química. Entonces, acuérdense que la sinapsis eléctrica es bidireccional y la sinapsis química es unidireccional, porque la neurona presináptica libera los neurotransmisores y genera la respuesta solamente en la neurona postsináptica, y lo que va a hacer la presináptica es recaptar sus neurotransmisores después para reciclarlos. Pero, como yo les dije que es un poco más complicado, se lo separé paso por paso para que lo vayamos profundizando. La sinapsis química primero parte con una fase que se llama liberación. No, les mando un mensaje a mis queridos alumnos que mañana tienen un examen, que sí la voy a hacer, y si me siguen diciendo que no lo haga, se la voy a hacer más difícil. Así que pongan atención mejor. Entonces, la primera fase de liberación primero es dependiente de la despolarización de membrana que llega a la terminal sináptica. El concepto de despolarización lo vamos a ver más adelante. Acuérdense que, como vieron en el colegio, la apertura de canales activados por voltaje de calcio va a generar una corriente de calcio, y esta corriente de calcio va a generar, a través de mecanismos de transducción, por ejemplo, ligados a enzimas, que se complete la exocitosis y se liberen las vesículas llenas de neurotransmisores. Por lo tanto, para generar la liberación de neurotransmisores necesito corrientes de calcio. Que por supuesto el calcio se mueve de afuera de la célula hacia adentro. Luego viene el efecto, porque aumenta la concentración de neurotransmisor en el espacio intersináptico, el neurotransmisor se une a su receptor y se genera un efecto dependiendo del tipo de receptor, que puede ser ionotrópico o un canal iónico, o un metabotrópico que está asociado a las cadenas de proteína G. Sí, el calcio entra por canales especiales de calcio. Después, por supuesto, si yo tengo botado y dejo los neurotransmisores todo el rato en el espacio intersináptico, voy a tener constantemente esa respuesta y yo tengo que bloquearla. Por lo tanto, viene una fase de recaptación, en la cual el objetivo es disminuir al máximo los niveles de neurotransmisores en el espacio intersináptico, y puede ser de dos maneras. Puedo recaptar mi neurotransmisor, que es como una especie de reciclaje. Yo agarro mi neurotransmisor y lo vuelvo a meter a mi neurona presináptica, vuelvo a empaquetarlo en vesícula y lo vuelvo a dejar como estaba, o puedo degradarlo, como es el ejemplo, por ejemplo, valiendo la redundancia, en la contracción muscular utilizando la acetilcolinoesterasa, como lo tenía de ejemplo acá también. Esta enzima, como ustedes vieron en el colegio, degrada la acetilcolina a acetato y colina, y después esos dos elementos son reincorporados nuevamente a la neurona y se vuelve a sintetizar acetilcolina. Después viene la formación de vesícula, en que se reincorporan los componentes del neurotransmisor o un astrocito, por ejemplo, en el caso del glutamato, se vuelve a sintetizar el neurotransmisor, se vuelve a empaquetar en vesícula, y lo importante es que las vesículas se unen a la membrana por medio de complejos moleculares, pero no se fusionan, sino que quedan pegadas de esta manera. Y después, con los estímulos de calcio que vienen después, se va a fusionar. El ejemplo que da Marcia, que es acerca de la cocaína inhibe la recaptación de un neurotransmisor en particular hasta lo que se sabe ahora, que es la dopamina, como vamos a ver más adelante. No de todos los neurotransmisores. Entonces aquí tienen un ejemplo. Acá viene el potencial de acción en forma de corriente de influjos de sodio, y después esta despolarización hace que se abran los canales activados por voltaje de calcio. El calcio, a través de distintas moléculas, hace que estas vesículas que estaban acá unidas se liberen
y el neurotransmisor llega a los receptores de la neurona postsináptica y puede activar un receptor ionotrópico o un metabotrópico. Y después, este neurotransmisor se vuelve a recaptar y se vuelve a empaquetar. Generalmente las neuronas son especializadas en un determinado neurotransmisor, por eso nosotros hablamos de neuronas colinérgicas que liberan acetilcolina, neuronas adrenérgicas que liberan adrenalina, neuronas, por ejemplo, histaminérgicas que liberan histamina. No, me acabo de cometer un error bien grande, me refería a la glicina. En fin, estas neuronas tienen especialidades por liberar ciertos neurotransmisores. La histamina es un mediador vasoactivo, no me hagan caso con lo que dije anteriormente, fue un carrilazo. De manera que es muy difícil encontrar que una neurona libere varios neurotransmisores al mismo tiempo. Ahora, ¿qué sucede en una neurona postsináptica, en una sinapsis química? El estímulo presináptico puede ser ionotrópico, activar receptores ionotrópicos o metabotrópicos. Y cada uno de ellos, por ejemplo, el ionotrópico va a generar potenciales iónicos, como lo habíamos visto antes, y los metabotrópicos generan cascadas metabólicas asociadas a proteína G. Hay un video de las ayudantías BioCell, que las pueden buscar en YouTube, que habla acerca de las proteínas G, pero es hacia biología celular de la universidad, así que puede ser un poco más complicado. Entonces los potenciales iónicos se generan a través de la apertura de canales activados por voltaje, y la proteína G básicamente va a hacer que aumenten o disminuyan las concentraciones de mensajeros intracelulares, como el AMP cíclico. En cuanto a los neurotransmisores, para ir ya terminando la primera parte, los neurotransmisores son moléculas de distinta naturaleza y ya dijimos que son capaces de generar efectos específicos en una célula postsináptica, ya puede ser un miocito o una neurona. Y lo importante es que son estimulantes del potencial inhibitorio postsináptico o estimulantes del potencial excitatorio postsináptico. Ese es el término complicado. Es decir, los neurotransmisores pueden ser excitatorios o estimulantes o inhibidores, ya sea caracterizado porque permiten un potencial de acción o porque bloquean la aparición de un potencial de acción. Los más importantes para la prueba son los excitadores como el glutamato, la acetilcolina y la dopamina, y los inhibidores como el ácido gamma-aminobutírico, más conocido como GABA, la serotonina, que está implicada en los mecanismos, por ejemplo, en la depresión, y la glicina. ¿Ok? Sí, el glutamato monosódico se usa no como preservante, sino que como resaltador de sabor. Esos son los más importantes que ustedes tienen que manejar. Por supuesto que hay más neurotransmisores, como por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina, tenemos también el óxido nítrico, tenemos una serie de otros tipos de neurotransmisores, pero para la prueba los más importantes que manejen son estos. Ahora terminamos con el potencial de acción. Un potencial de acción es un potencial que es capaz de estimular una cascada de despolarización. Como está en el video de adaptación celular que ustedes ya se tienen que haber visto porque son del módulo electivo, cuando hablamos de polarización significa que en vez de estar en el cero, tenemos inclinado el voltaje hacia un lado o otro, ya puede ser positivo o negativo. Cuando la célula pierde esta polarización, ¿no es cierto?, en los cuales nosotros estamos en menos 70 mV, que es el potencial de membrana de reposo, y lo llevamos a más 40, vamos a hablar de despolarización. Si llevamos el más 40 nuevamente hacia donde estábamos, pasamos hasta el menos 70 y esa es la repolarización porque volvemos al polo donde estábamos. Y si nos pasamos, hablamos de hiperpolarización. Por lo tanto, esos son los tres conceptos que tienen que manejar. Para nosotros poder generar corriente, nosotros necesitamos tener un lugar por donde se muevan los iones. Y estos son los canales activados por voltaje de sodio y de potasio. Y recuerden que cada uno de estos iones, como está en la clase de adaptación celular, tiene un potencial de equilibrio determinado. Vuelvo a repetir, canales activados por voltaje, CAB. Y la duración del potencial de acción es de aproximadamente entre 3 a 5 milisegundos. Es decir, es muy rápido. Ahora, como pueden ver acá, se genera un cambio de la polaridad que existe normalmente en la membrana. Y eso se genera porque entran corrientes de sodio y después van a salir corrientes de potasio. Recuerden que el
Recuerden que el potasio está mucho más concentrado dentro que afuera de la célula y el sodio está mucho más concentrado fuera que adentro. Y esos gradientes son generados por la bomba 3 sodio 2 potasio ATPasa. Y el gráfico del terror, que todo el mundo le tiene susto. Acá tenemos en un eje el potencial de membrana medido en milivolt y tenemos el tiempo. El potencial de reposo es de menos 70 milivolt. Y un poquito más arriba, en los menos 55, nosotros vamos a encontrar el potencial umbral. ¿Qué significa potencial umbral? Es el potencial que se requiere para poder disparar un potencial de acción. Y la característica del potencial de acción es que cumple con la ley del todo o nada. Esto significa que si se alcanzan los menos 55 milivolts, se dispara el potencial de acción en toda su magnitud. Sin embargo, si es que no se alcanzan los menos 55 milivolts, no se dispara. Y si alcanzo más de 55 milivolts, se dispara de la misma manera que si hubieran alcanzado 55 milivolts. No hay rangos intermedios. Por lo tanto, yo estoy en mi potencial de reposo en menos 70 y empiezo a adquirir, por ejemplo, por un estímulo ionotrópico, empieza a entrar un poco de sodio. Y aumento mi polaridad de menos 70 a menos 55. Y alcanzo el umbral. Y se dispara el potencial de acción. En los menos 55 milivolts se abren los canales activados por voltaje de sodio y empieza a haber corrientes de sodio. Como el sodio es positivo, la membrana tiende a alcanzar más 40 milivolts. En este punto es el punto de equilibrio del sodio, el potencial de equilibrio del sodio. Por lo tanto no va a entrar más sodio. Se van a cerrar los canales de sodio y se van a abrir los de potasio. Y los de potasio que se abren a los más 40 va a empezar a salir potasio que tiene carga positiva y va a llegar hasta los menos 90, que es el potencial de equilibrio del potasio. Y después por canales de fuga van a volver a establecerse el potencial de reposo de menos 70. En este periodo hay un periodo que se llama periodo refractario, que ambos canales están inactivos, por lo tanto no puedo disparar otro potencial de acción. Entonces yo tengo acá el ejemplo de un canal de sodio, tengo el canal en reposo, alcanza por ejemplo los menos 55 milivolts, empieza a haber corrientes de sodio porque el canal está abierto, después a los más 40 el canal se cierra y después el canal se inactiva. Esto significa que aunque el potencial de membrana llegue a menos 55, menos 60, perdón, a menos 55, menos 50, menos 40, no se van a disparar los potenciales de acción puesto que esta célula tiene sus canales de sodio en un periodo refractario. Y después este canal va a volver a estar en estado de reposo. Hasta ahí con la primera parte, que era las bases fisiológicas celulares del sistema nervioso. Ahora vamos a pasar bien rápido a la parte del sistema nervioso central, puesto que me interesan puntos bien particulares. Muchas de estas imágenes quizás ustedes las han visto, pero yo quiero que me digan, ¿esta imagen tiene las líneas paralelas o las tiene chuecas? Sí, el umbral es menos 55 milivolts. Exacto, son paralelas, pero da la impresión de que fueran chuecas. Si ustedes cambian su vista de cada puntito a otro puntito, ¿da la sensación de que estos circulitos se movieran? Da la sensación que se movieran un poco, pero no se están moviendo. ¿Ese le parece que se mueve? Ese también da la impresión que se mueve, pero tampoco se está moviendo. ¿Ustedes podrían tratar de construir esto en la realidad? Espérense. Ahí sí. Es un dibujo imposible de construir en la realidad. ¿Y ustedes serían capaces de construir una especie de cubo Rubik como este? ¿Cuál de los dos está encima de otro? Ahora, todo eso que les mostré fue para que se den cuenta que el cerebro
el encéfalo principalmente procesa todo lo que ven y lo trata de mezclar con lógica, que es la parte izquierda, principalmente la izquierda del encéfalo, mezclado un poco con el de la derecha. Por lo tanto, cuando ustedes ven estas imágenes que no cumplen con lógica, engañamos tanto el sistema sensorial como el sistema lógico. Y les pasa eso, que ustedes no entienden las imágenes. Por lo tanto, eso es la introducción para hablar del sistema nervioso central, que va a ser el lugar donde todas las aferencias del sistema nervioso periférico se integran, se procesan y se devuelve una respuesta. La relación que tiene con el sistema nervioso periférico es principalmente la composición celular, y las dos porciones que ustedes tienen que saber de la composición del sistema nervioso central es el encéfalo y la médula espinal. Y el sistema nervioso central está dentro de, por supuesto, cavidades para que esté bien protegido. Estas cavidades son la columna vertebral, que vamos a ver más adelante, y el neurocráneo. El cráneo, como ustedes lo conocen, que es todo esto, está dividido en una porción que se llama viscerocráneo, que es esta parte de adelante, y el neurocráneo, que almacena el encéfalo, o el cerebro. Este hueso se llama hueso frontal, este hueso se llama parietal, ese se llama occipital, este se llama temporal, este amarillito de acá que va por dentro, que es súper difícil y en anatomía la van a sufrir, se llama esfenoide, y todo esto de adelante se llama viscerocráneo. Esto sí es importante. La embriología del sistema nervioso central, recuerden que también tenemos nuevamente el ectodermo, y el ectodermo se va a diferenciar para formar el tubo neural. Los huesos del cráneo son resistentes en general, pero ante un trauma muy grande, por supuesto, se pueden llegar a romper. El tubo neural tiene que cerrarse, y ese cierre del tubo neural depende o se ha relacionado con ácido fólico, y es por eso que todas las harinas que se venden en Chile están fortificadas o suplementadas, entre comillas, con ácido fólico, y con eso disminuyó considerablemente la prevalencia de mielomeningocele, espina bífida y otras patologías relacionadas con alteraciones del cierre del tubo neural. De este tubo neural se van a formar las vesículas encefálicas, que van a dar origen a las distintas estructuras cerebrales. Estas vesículas son el romboencéfalo, que va a formar el cerebro posterior, particularmente el cerebelo, el puente y el tronco encefálico, el mesencéfalo, que es el cerebro medio, y el prosencéfalo, que va a formar el telencéfalo y el diencéfalo. Conceptos generales a nivel del encéfalo. Yo creo que ustedes han escuchado hablar de sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia blanca solamente corresponde a axones mielinizados, mientras que la sustancia gris corresponde exclusivamente a cuerpos celulares, a una región con núcleos, es decir, que tienen una abundancia de cuerpos celulares, y axones amielínicos. Acá podemos ver un corte de un cerebro y podemos darnos cuenta que hay áreas que son más blancas. Esto, por ejemplo, es sustancia blanca. Y acá, por ejemplo, en la región donde podría estar la cápsula interna, podemos ver zonas más grises, y podemos ver que la corteza también es mucho más gris. Por lo tanto, a eso se refiere esto, que que hay una sustancia que tiene solamente axones y hay otra sustancia que tiene solamente cuerpos celulares. La sustancia negra, en particular no negra, esa es la traducción al español que se le da, está asociada, pero esa es una parte del mesencéfalo, por lo tanto la vamos a analizar a su tiempo. Y hablamos que los núcleos son zonas pequeñas, ricas en cuerpos neuronales que tienen una función específica. Y como dijimos, la división anatómica, como lo vamos a hablar, el cerebro posterior, que es esta zona de acá, abarca el tronco encefálico, el cerebelo y puente. El cerebro medio, que abarca el mesencéfalo, y el cerebro anterior, que abarca el diencéfalo y el telencéfalo. Sí, yo les voy a entregar este PowerPoint, no se preocupen. Por eso tiene harto texto también, para que lo puedan leer. El cerebro posterior es la continuación de la médula espinal dentro del cráneo, o podemos decir que es la precursora de la médula espinal desde el punto de vista que lo vemos. También se le llamaba bulbo raquídeo, y el término nuevo es médula oblonga. También el tronco encefálico es ampliamente aceptado. Lo importante es que en esta zona están los núcleos que controlan las funciones vitales, como por ejemplo el núcleo cardíaco, que se encarga de regular la frecuencia cardíaca, los núcleos que controlan la respiración,
Y también están pares como por ejemplo el nervio vago, que controlan una serie de funciones a nivel colinérgico, del parasimpático, etc. También, por supuesto, dentro de él están una serie de vías que vienen desde la corteza hacia la médula espinal. Por sobre este tronco, aquí estamos viendo una imagen como si hubiéramos sacado el cerebelo. Hay un espacio que tiene forma de rombo, que se llama fosa romboidea, y aquí es donde está el cuarto ventrículo, a modo de saber. El puente, o protuberancia anular, como se llama antiguamente, es una estructura que está por acá adelante y tiene como función conectar los tractos que vienen desde la médula con el mesencéfalo, es decir, lo que continúa hacia arriba, y también tiene regiones de relevo. Los colículos están en el mesencéfalo. Y estamos viendo esta parte del encéfalo. El cerebelo, por otra parte, ahora estamos viendo una vista de lado, es una estructura que está atrás del tronco encefálico, que está aquí, y tiene como función coordinar la función motora fina y el aprendizaje motor. Por lo tanto, es una vía de relevo en las vías motoras que son eferentes, que van desde la corteza motora primaria hacia los efectores. Y estamos en esa zona. El mesencéfalo que están hablando tiene muchas funciones, puesto que tiene distintos núcleos dentro de él. Entre ellos es una vía de procesamiento visual y auditivo, con los colículos superiores, que son estos de acá, y los inferiores, que están acá. Es el origen aparente del cuarto par craneal, que se llama troclear, que es un nervio que interviene en el movimiento de ojo hacia la nariz, o hacia lo que se le denomina hemirretina nasal. Poseer los colículos superiores de la poseer la glándula pineal, ¿no es cierto? O epífisis, que es esta de acá, que secreta melatonina, y esta hormona se encarga de regular el ciclo circadiano, que es el ciclo de despertar a una hora y dormir a otra hora. Tiene pies de pedículos cerebrales que conectan toda la información que estaba más abajo con la de acá arriba, y en su interior está el acueducto cerebral que conecta el tercer con el cuarto ventrículo. Los ventrículos, acuérdense que son como piezas, son como habitaciones. Y esta es la habitación que estamos hablando. Y ya entrando al cerebro anterior, el tálamo, que yo creo que les suena, son dos grandes protuberancias en cada hemisferio cerebral que están conectadas por una adhesión intertalámica, y es fundamental puesto que todo lo que viene hacia el cerebro tiene que llegar al tálamo y después se deriva hacia los lugares donde tiene que ser procesado. Mientras que el olfato se salta el tálamo. Entonces, eso son curiosidades importantes. Bajo el tálamo vamos a encontrar una serie de núcleos que se llaman hipotálamo, que yo creo que ya les suena por el tema del sistema endocrino, y otras funciones es regular el hambre, la sed, la temperatura y el sistema endocrino, como ya lo vimos. Y en cuanto al epitálamo o subtálamo, que son todas regiones alrededor, tienen funciones relacionadas con el sistema límbico. Entre ambos tálamos hay un espacio que se llama tercer ventrículo, que está conectado al cuarto ventrículo a través del acueducto cerebral, que ya vimos. Esta estructura grande que ven acá se llama cuerpo calloso, y es la estructura de conexión axónica más grande del sistema nervioso, y comunica, es una estructura de asociación entre los dos hemisferios cerebrales, y principalmente sustancia blanca. Mientras que los cuerpos amigdalinos, que son unas estructuras pequeñas ubicadas en los lóbulos temporales, se relacionan con las respuestas emocionales y la memoria emocional. Y en los seres humanos participan las respuestas sexuales, apetitivas, el miedo y la angustia. De hecho, estas estructuras les dan el concepto de espacio personal. Cuando se acerca una persona más allá de lo que tendría que acercarse, esa sensación que ustedes tienen es modulada en parte por las amígdalas del encéfalo, por supuesto. Y se postula una posible hipótesis con una tendencia al alcoholismo en ciertas personas, pero no se sabe más al respecto. Y llegando a una de las partes más importantes, el telencéfalo es la última parte que vamos a comentar de acá. En evolución es la parte del encéfalo más reciente, es la más grande también, y la corteza, que es la famosa corteza cerebral, es donde se lleva a cabo la asociación y el pensamiento y la aferencia del sistema nervioso periférico. La corteza está formada por tres capas. Por la más interna, que es el paleocórtex o la más antigua, el arquicórtex, que es la más grande de todas, todo este volumen que ustedes pueden ver, y la neocórtex, que es la más externa
es la más delgada, pero esta capa, la neocórtex, es la que permite a los seres humanos poder utilizar la razón y el pensamiento complejo. También, por acá abajo, vamos a encontrar los ganglios basales, o núcleos basales, que es la parte más antigua del telencéfalo y están involucrados con cosas relacionadas al procesamiento motor. Y el hipocampo y la circunvolución de la cíngula son estructuras que se relacionan con la generación de memoria declarativa principalmente. Cada hemisferio cerebral tiene una estructura que está conectada al tercer ventrículo, que se denominan ventrículos laterales. Y la neocorteza, acá pueden ver distintas zonas de la neocorteza, por ejemplo la corteza sensitiva primaria y la corteza de asociación. Ya, me había sonado el teléfono, así que se me había olvidado ponerlo en silencio. Ya. Como les decía, la corteza sensitiva o la neocorteza está compuesta por distintas capas de célula, pero estas capas son diferentes entre cada tipo de neocorteza. Por ejemplo, la corteza sensitiva primaria, como pueden ver, es distinta a la corteza de asociación y es distinta a la corteza motora primaria. Lo importante es que tiene aproximadamente 30.000 millones de neuronas y en ellas se procesan las órdenes motoras voluntarias, es todo lo que nosotros estamos hablando ahora. Y esto ya es más rápido, así que lo vamos a pasar lo más rápido posible. Las meninges son estructuras fibrosas diseñadas para proteger el sistema nervioso central, tienen forma de manto y recubren parte o la totalidad del sistema nervioso central. Y estas capas son la dura madre, que es la más externa y la más dura y fibrosa, la aracnoide, que tiene muchos vasos sanguíneos, y la pía madre, que está casi pegada a lo que es el encéfalo. La inflamación de las meninges produce meningitis, que puede ser de origen viral, bacteriano o desconocido. Y todo lo que hemos hablado lo tenemos integrado acá. Tenemos el tronco encefálico, la protuberancia o el puente, el cuarto ventrículo, el cerebelo, todo el telencéfalo. Acá tenemos el diencéfalo, el cuerpo calloso, acá está la hipófisis incluso, y el mesencéfalo que está a esta altura. Y alrededor de esto, in toto significa en totalidad. El líquido cefalorraquídeo, como ya hablamos de que lo sintetizan las células ependimarias, es un líquido transparente y cristalino que baña el sistema nervioso central. Tiene una composición similar al plasma, no posee células blancas, en ese sentido como los leucocitos, y se producen los plexos coroideos. Y acá tenemos que tiene funciones como amortiguador, como un vehículo de distintas sustancias, y regulando también el concepto de presión intracraneal. Y este líquido se produce en los ventrículos cerebrales y sale a través de distintos orificios y circula alrededor del encéfalo y la médula espinal. Ahora esto sí que lo vamos a pasar muy rápido, yo creo que hoy día no vamos a alcanzar a ver estrés y droga, así que lo vamos a ir dejando para la próxima clase, así que vamos a tratar de terminar el sistema nervioso periférico. Yo sabía que quizá era mucho, pero teníamos que hacer el intento. Cuando hablamos de lóbulos cerebrales se relacionan mucho con los huesos que vimos del neurocráneo. Por ejemplo, tenemos el lóbulo frontal, que su principal función es la anticipación futura, la conciencia, la inteligencia, el comportamiento. En el lóbulo frontal, adelante del surco central, que es este de acá, vamos a encontrar la corteza motora primaria. Y atrás del surco vamos a encontrar la corteza sensitiva primaria. Tenemos también el lóbulo parietal, que tiene que ver con la atención principalmente, el lóbulo temporal con el reconocimiento prosopográfico o de rostros, y el lóbulo occipital que tiene que ver con el procesamiento visual. Y dentro de las funciones del cerebro humano tenemos la inteligencia, el aprendizaje, la anticipación, razonamiento, memoria, etc. La memoria es un concepto fascinante y tiene que ver, lo vamos a pasar muy rápido, a través de la generación de complejas redes axoneuronales.
hay distintos tipos de memoria y las estructuras que participan en su generación, principalmente, tenemos los cuernos hipocampales, el giro parahipocampal, los cuerpos mamilares y el fornix, que luego van a transmitir toda esta información hacia la corteza de asociación. Y el lenguaje se define como un código semiótico que permite la transferencia de un mensaje abstracto entre diferentes organismos. Y para el lenguaje tenemos dos áreas ubicadas en el hemisferio izquierdo, que es el área de Wernicke, que interviene con la comprensión, y el área de Broca, que tiene que ver con la elaboración del habla. Por lo tanto, estas cosas son importantes. En cuanto a la inteligencia y la razón, la inteligencia se define como una cualidad capaz de predecir el resultado de un determinado evento antes de que ocurra, pudiendo adecuar los actos conductuales a favor o en contra de dicho resultado, y junto a la razón o la conciencia forman las funciones estrellas del lóbulo frontal, que es el lóbulo que está mayormente desarrollado en los seres humanos. Y estas cortezas, como les había dicho, se encargan de recepcionar estímulos periféricos en el caso de la corteza sensitiva o procesar órdenes motoras en el caso de la corteza motora. Lo último de esto es que el sistema límbico, que ya se está dejando de utilizar, es una función del sistema nervioso central relacionado más con el instinto. Y por ejemplo acá está el procesamiento de emociones, el deseo sexual, motricidad y procesamiento motor, el eje neuroendocrino, etc. Y acuérdense que las vías córtico-espinales, que son las vías que van desde la corteza hacia la médula espinal, se decusan, eso significa que cruzan de un lado hacia el otro, a nivel piramidal en el tronco encefálico. Por lo tanto, si yo levanto mi mano derecha, lo que estoy utilizando en realidad es la corteza motora equivalente a mi hemisferio izquierdo. ¿Ok? Y el concepto de neuroregulina son distintos factores de crecimiento que se comprobó que tienen que ver con toda la regulación de la generación de todas estas redes complejas del sistema nervioso central. Ya, para ir terminando esto, yo creo que vamos a estar hasta las 6:20. La médula espinal, en un corte transverso, podemos verla de esta manera. Tenemos astas dorsales que están hacia atrás y astas ventrales que están hacia adelante. Las astas que están acá atrás son sensitivas, es decir, por acá llega la información, y las astas ventrales, de aquí sale la información motora. La médula espinal, ¿no es cierto?, es una estructura que va por dentro de la columna vertebral, tiene distintos niveles de acción, dividido en una zona cervical, en una zona torácica o dorsal, una zona lumbar y una zona sacra o lumbosacra. Y lo importante es que aquí salen y llegan todas las cosas con respecto al sistema nervioso periférico. Esto lo vamos a saltar. Y ahora vamos a ir al sistema nervioso periférico para ir ya terminando, para ir dándole una vuelta a todo esto. Esto no me interesa tanto que lo aprendan. Lo importante de esto, para ir saltando lo más importante, es que existe el concepto de dermatoma, que son niveles que están abarcados por cada segmento medular. Entonces acá pueden ver que, por ejemplo, toda la zona de atrás de las piernas está controlada por segmento sacro y la parte de adelante por el segmento lumbar. Son cosas importantes como de curiosidad. Y ahora vamos a ir en conjunto a la Universidad Mayor a la pregunta de desafío que les traje, la cual les voy a dar 5 minutos, ¿no es cierto? Porque antes de empezar a hablar del sistema nervioso periférico, en el cual también vamos a caracterizar esto que aparece harto en la PSU, que es el arco reflejo, que tiene que ver con todo este tipo de procesamiento, tanto periféricos y que devuelven una orden, que no van al encéfalo, sino que es la médula espinal la que asume el rol de centro elaborador de respuesta. Y eso lo vamos a analizar a continuación, pero por eso les voy a dejar las preguntas de desafío. Son 2, son bastante fáciles.
La primera dice: un niño se encuentra caminando solo por una calle en la noche, involuntariamente su cuerpo tiende a disminuir la ventilación pulmonar y agudizar la percepción sensorial viso-auditiva. De pronto aparece una persona con un arma de fuego frente a él, lo cual gatilla una serie de respuestas de orden autonómico. Al respecto, ¿cuál de los siguientes parámetros bioquímicos esos son correctos? 1. Disminuirá la tasa glucogenolítica dependiente de catecolaminas. 2. Será posible pesquisar una estimulación adrenérgica del nódulo sinusal. 3. La glicemia de ese niño será mayor a 120 mg por decilitro. Y la otra es, durante el potencial de acción, lo que permite la despolarización de la neurona desde menos 70 mV hasta más 40 mV es, y ahí tienen las alternativas correspondientes. Les doy 5 minutos para esto y le vamos a dar muy rápido al sistema nervioso periférico y con eso vamos a terminar, y la próxima clase vamos a seguir con estrés y droga. Los veo en 5 minutos. Ya, yo creo que en honor al tiempo vamos a resolverla. Para corregir lo que estaban hablando, las catecolaminas sí son la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina. Sin embargo, la secreta la médula suprarrenal, no la corteza. La corteza secreta aldosterona y cortisol. Por lo tanto, ese es un punto súper importante. Este niño sufre un estrés agudo, por lo tanto tenemos que tener en cuenta los mecanismos del estrés agudo. ¿Disminuirá la tasa glucogenolítica? Todo lo contrario, va a aumentar. ¿Sería posible pesquisar la estimulación adrenérgica? Sí. ¿Y la glicemia de este niño será mayor? Sí, porque va a tener una mayor tasa de glucogenólisis y gluconeogénesis. Por lo tanto, es la E. Y la 27 era muy fácil. Lo que permite la despolarización es la apertura de los canales de sodio. Por lo tanto, la correcta es la A. Entonces, el sistema nervioso periférico es lo que comunica el territorio extrasistema nervioso central con el sistema nervioso central. La macrounidad acá es el nervio, ¿no es cierto? Que son axones organizados que pueden inervar un determinado tejido. Y tenemos una división voluntaria y otra autónoma.
El origen embrionario sigue siendo el ectodermo, una estructura que son las crestas neurales. Esto es más o menos lo que les voy a hablar del sistema nervioso periférico. Y el modo de funcionamiento del sistema nervioso periférico es el siguiente. Nosotros tenemos, por ejemplo, un determinado estímulo que tocamos en el caso de las vías sensitivas, un estímulo en nuestra mano, y este estímulo va a viajar desde el receptor por la fibra sensitiva. Esta fibra sensitiva va a llegar hasta el ganglio sensitivo que se encuentra fuera de la médula espinal y llega a este soma, ¿no es cierto? Y posteriormente este estímulo entra a la médula espinal y hace sinapsis con otras neuronas para poder tomar el tracto aferente y poder dirigirse hacia la corteza sensitiva primaria. En cambio, las vías motoras, el estímulo se genera en la corteza motora primaria desde el encéfalo, viaja por los tractos eferentes, hace sinapsis con una motoneurona alfa, que son las neuronas que van a llegar al músculo finalmente, y emerge la fibra motora por el asta ventral o anterior de la médula espinal, y llega al músculo para efectuar un determinado movimiento. Ese es el esquema que ustedes tienen que tener. ¿Ya? Entonces, siguiendo, las vías sensitivas son fibras caracterizadas por neuronas pseudo-unipolares que hacen sinapsis fuera de la médula espinal, que el soma está fuera de la médula espinal, y hacen aferencia en el asta dorsal de la médula espinal, como está indicado acá. Ahí están los cuerpos neuronales y aquí está el ganglio que yo les decía. Esto es más entretenido. La sensorialidad es una capacidad que tienen ciertos órganos de poder recibir e interactuar con el ambiente externo y sus eventos físico-químicos, y requiere seguir un esquema receptor-fibra-aferencia. Para nosotros poder traducir, por ejemplo, la luz que me está llegando en este momento del sol, a que yo entienda, mi cuerpo entienda que me está llegando luz, tengo que generar un fenómeno que se llama transducción, que es la capacidad para captar un estímulo físico-químico, transformarlo en una respuesta celular y gatillar un potencial de acción en forma de impulso nervioso. El tacto es uno de los 5 sentidos, y vamos a hablar ahora de la sensorialidad, que tiene que ver con los sentidos, que es la capacidad de percibir sensaciones con la piel. Y aquí intervienen una serie de estructuras que se encuentran dentro de la dermis principalmente, que son, por ejemplo, los corpúsculos de Meissner, en cuanto al tacto ligero, los de Pacini con el tacto profundo, de Ruffini, que sienten la temperatura, y los discos de Merkel, que tienen que ver con el tacto fino. Y acá podemos ver sus distintas estructuras. También, por supuesto, hay terminaciones nerviosas libres que tienen que ver con el dolor. La corteza sensitiva primaria tiene esta distribución, y esto significa principalmente que hay zonas que son mucho más sensibles que otras. Y si nosotros si tomáramos el homúnculus, que es esta representación de la corteza sensitiva primaria, y le hiciéramos 3D, seríamos así. Y este mono representa un humano, pero proporcionalmente a la cantidad de sensibilidad que tiene en ciertas zonas, como por ejemplo los labios, la lengua, la palma de las manos, las orejas, etc. En cuanto al gusto, tenemos, ¿no es cierto?, el sabor dulce, salado, amargo, ácido, el dulce en la punta de la lengua, el salado a los costados de la punta, el amargo en la zona de atrás y el ácido en todo el contorno de la lengua. Lo importante es que las papilas gustativas, que es donde se encuentran los receptores para poder captar las moléculas que gatillan los distintos sabores, se encuentran de esta forma. Es un botón lleno de fibras nerviosas que forman distintos nervios, y están introducidas dentro de las papilas gustativas. El olfato, ya lo vimos en el aparato respiratorio. Acá arribita están todas las fibras nerviosas que captan todas las moléculas que generan los distintos olores que podemos percibir, y estas son transmitidas al nervio olfatorio. Sí, solo la lengua percibe los sabores. En cuanto a la audición, tenemos que entender que el oído, existe un oído externo, un oído medio y un oído interno. El oído externo principalmente es para transmitir las vibraciones, las cuales hacen vibrar
el tímpano, que es una membrana, ¿no es cierto?, que transmite esta vibración a la cadena de huesecillo en el oído medio, formado por el martillo, el yunque y el estribo, recordando que el oído medio está conectado a la faringe a través de la trompa de Eustaquio para poder normalizar la presión interna del oído medio. Y el oído medio está conectado a una estructura que se llama ventana redonda, que transmite en parte las vibraciones a un órgano que tiene forma de caracol, que se llama cóclea. Y desde la cóclea emerge el nervio auditivo. Y en otra estructura del oído interno tenemos el laberinto, que está formado por canales semicirculares, que tiene como función la orientación vestibular o la orientación espacial. El órgano funcional de la audición que está dentro del conducto de la cóclea se llama órgano de Corti, que es esto que está acá, que tiene cilios que vibran y transmiten distintos potenciales para ser interpretados como distintas cosas. Esta es una microfotografía electrónica de barrido que muestra los cilios del órgano de Corti, así como esta estructura, que también corresponde al órgano de Corti. Y el sistema vestibular, el vestíbulo por dentro está lleno de una sustancia que se llama endolinfa, y la gracia del sistema vestibular es que es capaz de captar el momentum angular de la cabeza y la posición espacial, y es por eso que ustedes, aunque estén con los ojos cerrados, saben si la cabeza está hacia arriba, hacia abajo, si está moviéndose hacia adelante o hacia atrás. Esto es gracias al sistema vestibular, y cuando hay trastorno en el sistema vestibular, generalmente, por ejemplo, las personas se marean en los autos, etc. Ahora, con este gran ojo que está hacia allá, vamos a hablar de la visión. El ojo, y esto sí entra harto en la prueba, es una verdadera cámara de fotos que está formada por una cámara anterior y una cámara vítrea donde se encuentra el humor vítreo. De adelante hacia atrás vamos a encontrar la capa más externa del ojo, o la esclera, que es la parte blanca del ojo, que tiene un segmento transparente en la parte de adelante que se llama córnea. La túnica media, ¿no es cierto?, del ojo, que se llama coroides, y la parte interna, que se llama retina. En la cámara anterior voy a encontrar un humor acuoso y un músculo que es capaz de regular el diámetro del agujero por donde entra la luz, que es la pupila. Por detrás de la pupila voy a encontrar un lente que se llama cristalino, que está unido a una estructura que se llama cuerpo ciliar, que es capaz de abombar o de estirar el cristalino para poder enfocar mejor la imagen. Esto es como lo vieron en física: los rayos de luz entran y cambian su dirección y convergen para formar un foco, específicamente en la fovea. La fovea es una hendidura que se encuentra muy pequeña en la retina, que es la zona que contiene todos los conos, que vamos a ver más adelante, del ojo. Acá dentro hay una estructura media gelatinosa, que es el cuerpo vítreo, y toda la retina después converge en un punto que se llama punto ciego para formar el nervio óptico. Y el ojo, por fuera, tiene una serie de músculos que van a encargarse de poder mover el ojo según voluntad. Estos son los nervios que mueven el ojo, que son el nervio oculomotor, el troclear y el abducens. La parte blanca del ojo se llama esclerótica o esclera. Bueno, Come Fulanito me ayudó antes de que leyera la pregunta. La retina es la túnica donde se encuentran las células que captan la luz. Y lo importante de esto es que hay una serie de células que van a hacer transducción y traducción de la luz para poder transmitirla a impulsos nerviosos. Y las células más importantes que nosotros vamos a tener que trabajar acá son las células fotorreceptoras, que son los conos y los bastones. El ojo se defiende a través de las lágrimas y el pestañeo. Acá podemos ver los conos en una retina, y el cono se caracteriza porque ayuda a la visión en blanco y negro, la visión nocturna, y ayuda también en la visión periférica, que no es tan detallada, pero sí es sumamente importante. El pigmento que tiene el bastón por dentro se llama rodopsina, y para sintetizar rodopsina yo necesito vitamina A. Por eso la carencia de vitamina A puede generar ceguera nocturna.
Y las otras células fotorreceptoras que nos permiten ver a colores son los conos. Aquí pueden ver los conos. Y lo importante es que si es que los bastones tienen un solo pigmento, que es la rodopsina, existen 3 tipos de conos distintos. A saber, los conos especializados en la longitud de onda azul, los especializados en la longitud de onda verde y los especializados en la longitud de onda roja. Por lo tanto, cosas importantes que al momento de procesar los colores nosotros tenemos interacciones con los distintos conos. Antes de ir a lo que sigue ahora, que es más entretenido, les voy a dar otra información importante, y es que en tus manos puede estar el futuro de nuestro país. Postulen a obstetricia y puericultura en la U Mayor, que está acreditada por 5 años, y podrás dar lo mejor de ti a las nuevas generaciones. Ingresen a umayor.cl y tomen una decisión a futuro. Ok. Ahora vamos a hacer algo más entretenido. Esto es para probar más o menos que lo que yo le estoy diciendo existe. Por eso necesito que en este momento busquen y traten de cerrar las cortinas o traten de bajar la luz que llega hacia sus habitaciones, y vamos a hacer un experimento. Es bien entretenido, le doy los créditos al doctor Jaime Eugenín de la Universidad de Santiago. A continuación, voy a hiperestimular sus conos tipo G, que son los conos de longitud de onda verde. Voy a agotar todas las reservas de fotopsina G que ustedes tienen. Y la gracia es que vean lo que va a pasar. Con eso, su retina va a transmitir una información compensatoria y va a integrar la información de los conos B y los conos R. Por lo tanto, vamos a tener una cosa bien interesante. Su retina va a quedar hiperestimulada un rato y después esto se les va a pasar. ¿Ok? Desde que yo les diga, van a mirar por 45 segundos la cruz que ustedes van a encontrar en el centro de la imagen que va a aparecer a continuación, sin cambiar de lugar la vista. Lo importante es que centren la vista acá y se pongan serios. ¿Ok? Así que vamos por ello. Concéntrense porque sigo con el micrófono abierto, así que vean la cruz que está en el centro de la estrella. Ok, entonces sigan con la vista al centro y quiero que me digan si miran hacia otra superficie y pestañeen hartas veces, traten de ver si es que la imagen que a ustedes les está apareciendo en este momento se parece a la que yo le tengo puesta acá. Pueden mirar hacia una pared blanca, hacia cualquier cosa blanca. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Les invito a hacer así con la cabeza y van a ver que el patrón de estrella se va a mover junto con su cabeza. Y eso significa que la imagen quedó grabada en la retina. ¡Qué loco! ¿Por qué se debió a esto? Puesto que ustedes miraron durante un periodo de tiempo tanto un color verde que agotaron la reserva de fotopsina verde y su retina trató de integrar utilizando el azul y el rojo y generó un color medio rosado fucsia. Por lo tanto es para que ustedes entiendan que estas células existen. Lo último más importante que me interesa de toda esta clase sobre todo
es que aprendan a hacer esto. Si se fijan, este es el campo visual y acá tenemos la retina. Tenemos una mitad de una retina que está orientada hacia la nariz, que recibe el nombre de hemirretina nasal, y hacia afuera tenemos una hemirretina que está orientada hacia los huesos temporales, que se llama hemirretina temporal. La hemirretina nasal y temporal forman nervios ópticos. Y lo importante es que el nervio óptico transmite la información de cada ojo, y por eso sigan los colores. Con la hemirretina nasal, en este caso izquierda, yo puedo ver la parte externa del campo visual izquierdo, y con la hemirretina temporal izquierda puedo ver la parte interna, como si fuera una cruz. Sigan los colores. Y lo mismo con el ojo derecho. Después, el nervio óptico que trae información correspondiente, ¿no es cierto?, al lado izquierdo, información de la hemirretina temporal izquierda y hemirretina nasal izquierda, y de la misma manera el derecho. En el quiasma óptico, que es una estructura que está muy cerca de la hipófisis, se va a generar una decusación. Y aquí la hemirretina nasal, la hemirretina nasal derecha va a seguir hacia la izquierda, y la hemirretina nasal izquierda va a cruzar hacia la derecha, mientras que las hemirretinas temporales se van a quedar en su mismo lado. Entonces después se generan los tractos ópticos que ya tienen la decusación hecha, y se integra la información en la corteza occipital. Lo importante es que en el quiasma óptico se decusan principalmente las hemirretinas nasales, y las temporales quedan en el mismo lado. Y como yo me aprendí esto cuando di la PSU, fue dibujando este mono 1000 veces, hasta que ya me lo sabía. Interocepción y propiocepción se refieren a una serie de mecanismos que tiene el cuerpo como para poder ayudar a posicionarse frente a un movimiento, al equilibrio, etc. Y yo creo que por la hora lo vamos a dejar hasta aquí. Lamentablemente no nos alcanzó el tiempo. Yo me imaginaba que iba a pasar esto, puesto que tratar de abarcar sistema nervioso en una sola clase es algo casi imposible. Y eso que yo salté muchas materias que ya estaban en mis clases anteriores. Por lo tanto, la próxima clase vamos a terminar el sistema nervioso. Nos quedan las vías motoras, las vías sensitivas, el sistema nervioso autónomo y el estrés y droga. Y lo importante acá es que nosotros aprendamos. Acá estamos pasando materia muy rápida, pero es porque es demasiada materia y nos queda muy poco tiempo. ¿Ok? Los problemas de los cruces tienen que imaginarse acerca de los tractos. Como por ejemplo, si yo corto acá, tengo que ver qué cable no sigue hacia allá. Es así de simple. Si yo corto acá, la hemirretina nasal izquierda no va a cruzar, y la hemirretina nasal derecha tampoco. Por lo tanto, voy a perder los campos visuales externos. ¿Ok? Los horarios de las próximas clases casi siempre van a ser de las 4:45 hasta las 6:15, 6:20, y vamos a tratar de condensarlo. Lo que pasa es que los bloques que nosotros hacemos las clases son desde esa hora, no los podemos hacer antes. Y como les digo, es tanta materia que era virtualmente imposible terminar en una sola clase para que pudiésemos entender todo. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Espero que hayan entendido hasta ahora el sistema nervioso, que hayan complementado y que bueno, hayan aprendido las cosas que tuvieran dudas. No vamos a tener la diapo de despedida, puesto que vamos a seguir utilizando las que siguen en la próxima clase.
y estudiense bien lo que hemos visto del sistema nervioso y terminamos la próxima clase. Así que no tengan miedo, vamos a alcanzar a ver todo lo que dijimos que íbamos a ver, solamente que el sistema nervioso es de por sí una materia que cuesta enseñarla rápido. Así que los dejo, que estén muy bien, y ahora harta ánimo, les voy a dejar por supuesto el PowerPoint para que se lo lean. Y harto ánimo, nos vemos el próximo martes, ¿ya? Así que espero que lo tengan bien claro, ¿ya? Chao, que estén muy bien.